Se los anunciábamos antes de ir a la pausa. Está con nosotros acá en los estudios de CNN Chile Radio la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, a quien le agradecemos por venir. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación, Hugo. ¿Cómo está en este último mes, ministra? Queda poquito. Bien intenso, porque hay que sacar muchos proyectos de ley pendientes, hay mucho trabajo de gestión, obviamente, seguir atendiendo las emergencias y seguir apostando a las transformaciones comprometidas también con nuestros compatriotas, como el proyecto Sala Cuna, que ha estado bien en boga y que esperamos que de una vez por todas se pueda aprobar y avanzar en el Congreso cuando se retomen las labores de los legisladores. Sí, partamos, ministra, por lo más contingente, el anuncio que se hizo, la confirmación que se hace del Palacio de la Moneda por parte del canciller Alberto Van Claveren, de algo que usted dijo el día de ayer estaba en evaluación, que era la posibilidad de que el gobierno de Chile entregara o prestara algún tipo de ayuda humanitaria a Cuba. ¿Bajo qué criterios concretos el gobierno de Chile toma esa decisión finalmente, ministra? Bueno, nuestro país no solamente en otras oportunidades ha entregado ayudas humanitarias, las razones humanitarias siempre apuestan a atender las necesidades urgentes de los pueblos cuando se pasa hambre, cuando se está al borde de riesgo de vida, ¿no? Por falta de atenciones en salud, respecto a distintas crisis, tanto en contextos de invasiones, guerra o como bloqueos económicos, ¿no? Y además ha sido nuestro país sujeto de también ayudas. Quisiera recordar que para el 27F, incluso Cuba envió una delegación de 74 médicos cubanos para ayudar a nuestros compatriotas en un momento que necesitamos, siendo una isla con bajos recursos y aún así aportó solidariamente con lo que ellos mejor saben hacer, que es atender el ámbito de la salud, ¿no? Con atenciones médicas de distinto tipo. Y también tuvimos nosotros una ayuda solidaria para Ucrania a propósito de la guerra. En fin, ya esta no va a ser obviamente una excepción. La ayuda humanitaria más trasciende las diferencias políticas. Don Patricio Elwin Azócar en el 93 le respondió una carta a Fidel Castro diciendo que también estaban evaluando positivamente enviar o facilitar una ayuda para los temas de alimentación en un periodo muy difícil para Cuba. O sea, habían sistemas políticos distintos, diferencias políticas, sin embargo, la ayuda humanitaria siempre está por sobre esas diferencias. Sí, concretamente, este es un aporte económico. ¿Cómo se denomina la ayuda que entrega Chile? Bueno, tiene que ver con recursos económicos, obviamente, que deberían delegarse a través de un organismo multilateral, como las Naciones Unidas, para que ellos puedan, obviamente, proveer de los insumos que más se requieran en estos momentos. Recordemos que están con un problema de electricidad, sumado a los distintos problemas que han tenido en la provisión o entrega de insumos básicos y que pone en riesgo, por ejemplo, que las ambulancias no puedan funcionar porque no hay petróleo, ¿no? O hay problemas asociados a las atenciones médicas, entonces el riesgo de vida está bien alto, ¿no? Y por eso, o el riesgo de poder fallecer muchos cubanos a propósito de la falta de suministro. Alimentación, temas de salud, etcétera, probablemente eso lo va a terminar definiendo más en detalle las Naciones Unidas, pero son fondos que dispone el Estado para poder entregar en determinadas ocasiones ayuda humanitaria a otros pueblos. Entonces, yo no puedo adelantar los montos porque eso está hoy día en revisión de Cancillería. ¿Cómo se determina ese monto? ¿Es fijo? ¿Es variable? Depende de las necesidades que se evalúan poder atender. Y por eso hay una evaluación que es rigurosa por parte de Cancillería, también con, obviamente, la DIPRES, y lo importante es que se haría a través de un organismo multilateral. Sí, ministra, para cerrar este tema de la ayuda a Cuba, no sé si le llama la atención que se genere debate cuando un país entrega ayuda humanitaria a otro que esté pasando por una crisis. El día de ayer se plantearon varias cosas como que Chile debería exigirle a Cuba ciertas obligaciones o hacerle exigencias a cambio de esta ayuda humanitaria. Hay otros que dicen que el gobierno se deja pautear por el Partido Comunista a la hora de ayudar a Cuba. ¿Cómo se hace cargo de estas críticas ante esta decisión que toma finalmente el Ejecutivo? Yo creo que no es bueno mezclar los planos de la conversación. Una cosa es tener diferencias políticas con las autoridades de otro gobierno, con sus regímenes, y otra cosa son las ayudas humanitarias, ¿no? Yo ponía como ejemplo la carta de Patricio Elwin Azócar a Fidel Castro, donde explícitamente señalaban, más allá de las diferencias políticas, tenía bien evaluar un tipo de ayuda en específico al pueblo cubano. Entonces, esto no se trata de apoyos políticos. Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos, son ayudas humanitarias. Y una ayuda humanitaria no es un acto coercitivo.
tampoco. No es como si tú estás a punto de fallecer, yo te ofrezco salvar tu vida a cambio de que hagas tal cosa. No, no funciona así la ayuda humanitaria. Entonces, entiendo que en el ámbito político uno pueda tener distintas interpretaciones o definiciones respecto al régimen cubano, ¿no? Y ser muy claro y tajante en eso, pero es distinto a decir no estoy disponible por esas diferencias a prestar ayuda al pueblo que está pasando hambre, que está sufriendo, que está con riesgo de no tener atenciones médicas y con eso obviamente pone en riesgo la vida de cubanos y cubanas, y en eso yo creo que hay que saber separar las aguas, ¿no? Y entonces creo que la política ahí no se tiene que mezclar y es porque ha sido ese el tono de la ayuda humanitaria en distintos contextos, ¿no? Ponía, por ejemplo, el caso también de cuando Cuba prestó ayuda solidaria a Chile. Nosotros nos dijimos, mira, no vamos a recibir la delegación de médicos para atender a nuestros compatriotas tras el terremoto y tsunami porque creemos que Cuba es un régimen autoritario, una dictadura. No lo negamos. Recibimos esa ayuda humanitaria, esa solidaridad, y así ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Entonces hay que ser capaces de diferenciar los planos y para ningún país que presta una ayuda se le cabe en la cabeza decir no vamos a ayudar a otro pueblo que lo está pasando mal porque tenemos otras necesidades que cubrir en nuestro país. Hace poco, por ejemplo, prestamos ayuda a Argentina para enfrentar los incendios, sí. aún teniendo nosotros que enfrentar los incendios propios en nuestro país, ¿no? Y nadie lo cuestionó. Entonces, no puede ser que por hacer un punto político ahora se cuestione esta ayuda cuando en otras oportunidades no cuestionamos la que recibimos por parte de Cuba, ni hemos cuestionado la ayuda a Ucrania, ni cuestionamos la ayuda o no cuestionaron la ayuda que brindamos a Argentina, a pesar de las diferencias políticas que podamos tener con el gobierno argentino. ¿Y estas críticas de que se dejan pautear por el Partido Comunista? Es que vienen de la mano de esta como interpretación errónea de lo que es una ayuda humanitaria, ¿no? Están en el plano político, no tiene que ver estas cosas con pauteos de partidos, sino que con principios de solidaridad internacional y de carácter humanitario. Ministro, hablemos de Sala Cuna, uno de los temas también que ha estado en el centro del debate político. Desde el gobierno han sido muy duros con la UDI, efectivamente, esta semana, por la tramitación del proyecto de Sala Cuna en el Congreso. ¿Usted cree que se antepuso un cálculo político antes que el bienestar de los beneficiarios y beneficiarias de un proyecto como el de la Sala Cuna? Miren, yo no sé si interpretarlo en cuanto a la intencionalidad, pero sí decir que fue un acto irresponsable y mezquino, lo dijimos en su momento. Y yo espero que esa actitud se revierta y no se busquen más excusas, porque, vuelvo al punto, esto no se trata de si el gobierno fracasa o triunfa en algo. No es un punto político sacar el proyecto de Sala Cuna. Esto es algo que se viene discutiendo de hace décadas en nuestro país. ¿Cómo eliminamos el requisito de las 20 trabajadoras por empresa para proveer recién el derecho a Sala Cuna? Han logrado tener un apoyo transversal que no se tenía antes. Gremios de acuerdo que antes eran críticos, educadoras de párvulo, técnicos del sector público o privado que tenían diferencias entre ellos respecto a Sala Cuna. Logramos mayor amplitud en el respaldo a esta iniciativa y estábamos en buen camino para aprobarlo. Y sin embargo, en último momento, por lo que ustedes ya saben, el presidente de la Comisión de Educación del Senado está con permiso constitucional, fuera de Chile, no se citó, no se pudo avanzar la última semana legislativa de febrero en el Senado, y eso obviamente retrasa todo el calendario. Se ha dicho que es porque el proyecto estaba mal planteado, financiamiento. Luego salió la excusa del financiamiento, luego se utilizó otra excusa a propósito de un tema asociado al Ministerio de Cultura, ahora luego se dijo que el gobierno no había hecho nada en todos estos años. O sea, cada semana aparece algo nuevo que busca justificar este retraso y yo creo que es injustificable porque la verdad no solo el debate ha sido planteado hace muchas décadas, sino que cuando llegamos al gobierno pusimos una indicación sustitutiva al proyecto de Sebastián Piñera para mejorar, logramos consensos transversales, logramos que el mundo académico, incluso de sectores políticos distintos al gobierno, fuera del Parlamento lo apoyaran, senadores de oposición, de Bópoli, de Renovación Nacional, llanos a avanzar por fin en destrabar esta iniciativa. Sacamos el proyecto además de modernización parvularia, justamente para facilitar la conversación en torno a Sala Cuna, o sea, generar un mínimo de estándar equivalente entre lo público y privado en las salas cunas, jardines infantiles, para habilitar esta otra discusión. Todo ese trabajo se ha hecho previamente y por lo tanto yo diría que
lo que se requiere ahora no son excusas, sino que voluntad política a que la primera semana de marzo este proyecto pueda avanzar, pueda votarse, sí, incluso si se lo tiene que promulgar el próximo gobierno, porque eso no es lo importante. Lo importante es que le demos certeza a las madres y padres que están buscando trabajo o que están trabajando y que requieren que sus bebés tengan no solo protección en una cuna, sino que un adecuado acompañamiento pedagógico. Sí, desde la UDI han acusado al gobierno de inmadurez política por haber, dicen ellos, haber apurado, tratar de legislar a matacaballo un proyecto cuando queda una semana legislativa. Han dicho que en 47 de los 48 meses no tuvo urgencia esto y se acordaron ahora. ¿Hasta qué punto usted responsabiliza a la UDI de este estancamiento del proyecto de Sala Cuna? Es que eso no es así, por lo que te decía. Nosotros partimos presentando una indicación sustitutiva al proyecto que dejó el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, que ya venía planteando este tema. La indicación sustitutiva buscó justamente mejorar los aspectos críticos que hacían que muchos sectores rechazaran la iniciativa, particularmente organizaciones, gremios, las propias educadoras, incluso parlamentarios, o sea, buscando aunar voluntad de generar mayor consenso. El gobierno puso una indicación sustitutiva y fue trabajando técnicamente otras indicaciones para hacerlo avanzar, y además destrabó otro proyecto que era el de modernización parvularia para habilitar esta discusión. En paralelo, además, tuvimos la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo. O sea, estábamos abocados a la reforma previsional. Tuvimos una pausa de este proyecto porque se nos pidió en contexto electoral no avanzar. O sea, esto de que el gobierno no hizo nada es súper mañoso y tramposo y una excusa de último momento, porque eso no fue así. Entonces, más allá, insisto, del tira y afloja o de excusas más o excusas menos, lo importante es saber si los parlamentarios de la UDI van a estar la primera semana disponibles a avanzar en la Comisión de Educación del Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado y luego en la sala de ambas cámaras, ¿no? O se va a esperar simplemente y postergar a que venga el próximo Congreso con el próximo gobierno y nuevamente esto tienda a partir de cero, porque todos sabemos que cuando hay cambio de administración o cambios de los parlamentarios nuevos pueden tener la legítima razón en decir, yo quiero volver a discutir esto de cero porque soy nuevo en esto. O sea, vengo recién ingresando al Parlamento y quiero volver a escuchar la audiencia, volver a invitar. Entonces, esto extender, entregar más incertidumbre cuando hoy día tenemos una oportunidad muy grande de destrabarlo porque ya ha habido una discusión muy enriquecedora y porque hemos incorporado también las observaciones de ellos. Esto de postergar, por ejemplo, los requisitos para la sala cuna, de estos estándares de calidad que hemos exigido para que se vayan adecuando en el tiempo. El fondo, y lo propusieron el fondo, para financiarlo fue una propuesta que recogimos, ¿no? Entonces, ya, yo insisto que creo que aquí hay que poner a las personas en el centro. Hay mujeres y hombres que hace mucho vienen esperando. O sea, lo importante que es para avanzar en disminuir las brechas laborales entre hombres y mujeres, para dar certeza a las madres, a los padres, para avanzar en mejor empleo, para avanzar en mayor protección a los bebés. O sea, es muy, muy importante y muy significativo. Entonces, no perdamos la oportunidad que tenemos ahora. Y aprovechando eso también, la labor parlamentaria, ¿qué otros proyectos emblemáticos o proyectos importantes para ustedes todavía se puede alcanzar a discutir en la semana legislativa que queda? El FES, por ejemplo, ¿qué tan importante es que se le dé continuidad a esa discusión? Muy importante para nosotros. Ustedes saben que venimos de la lucha estudiantil, avanzamos en gratuidad. Hoy día hay muchas personas que ya egresaron de la educación superior, que son médicos, que son abogados, técnicos y que estudiaron gratuitamente, pero nos quedaba pendiente obviamente sacarle esta mochila tan pesada a los actuales estudiantes como a los egresados que ya tienen familia o que están buscando mayores posibilidades de desarrollo personal y que no lo pueden lograr porque están con una deuda impagable. Y porque además en el marco de la responsabilidad fiscal es importante terminar con el CAE porque el CAE le cuesta muy caro al Estado, o sea, gasta mucha plata en las recompras de las carteras, cuando esa plata podría ocuparla para otros temas, incluso en educación, para la educación parvularia, educación básica. Y por eso en la última semana legislativa que nos toca, que es la primera semana de marzo, queremos insistir con Sala Cuna, el fin al CAE y la creación del FES, le va a servir al próximo gobierno, sin lugar a dudas, tener FES en vez de CAE, por un tema fiscal. Y además el subsidio unificado del empleo, que también es la otra herramienta que nos falta para seguir favoreciendo la generación de empleo formal en nuestro país. Esos son los que están en primera línea. Luego hay varios otros proyectos, la reforma del sistema político, el sistema de nombramiento, sacar la ley de incendios que quedó aprobada en el Senado y que faltó en la Cámara. Es una agenda muy robusta. Ustedes me preguntan siempre,
ya, pero quizá deberían tirar la toalla porque al final no se alcanza por tiempo. nos alcanza, o sea, más bien abandonar. Y nosotros decimos no, porque el presidente nos dijo algo muy obvio, pero que a algunos se le olvida, es que el gobierno gobierna hasta el último día y tiene que empujar sus compromisos hasta el último día de su mandato. Ministra, la cambio de tema para hacer un análisis un poco más político acerca de el discurso que dio el presidente electo José Antonio Kast en Europa y cómo lo valoran ustedes como gobierno. Calificó al feminismo ideológico, al ambientalismo extremo, al animalismo radical y al indigenismo radical como amenazas o ismos negativos, lo que ha generado una preocupación evidente sobre qué derechos podrían eventualmente estar en riesgo o no bajo su gobierno. ¿Le parece preocupante esta jerarquización de derechos o beneficios sociales que se hace por parte del presidente electo en un discurso? Bueno, obviamente es una agenda sumamente ideológica la que plantea, me llama la atención porque el relato hasta ahora ha sido ser un gobierno de emergencia, lo que viene como un tono más pragmático, atender a los problemas más urgentes y no retomar esta agenda como mal llamada valórica o que tiene más que ver con las posiciones ideológicas de la derecha más radical en Chile y en el mundo. Pero yo pondría como ojo en general, no solo por lo que se plantea en esta gira, que es legítima, o los presidentes electos o los presidentes en ejercicio tienen derecho a tener sus giras internacionales y tener relaciones con los mandatarios que sean más afines o no. Pero hay como un relato en esta especie de batalla cultural de la ultraderecha en el mundo de construir como un mono de paja, ¿no? Lo que apuesta a justicia social es comunismo, lo que quiera defender el medio ambiente es fanatismo. O sea, nadie quiere fanatismo, ¿no? Creo que los fanatismos le hacen pésimo al debate político, a las sociedades, pero a veces se busca con la construcción de ese mono de paja negar lo importante que es proteger los ecosistemas, ¿no? O lo importante que es proteger los derechos humanos independientemente de los regímenes. O lo importante que es defender los derechos de las mujeres, porque se trata de señalar como una caricatura que las mujeres quieren estar, o la agenda feminista busca estar por sobre los derechos de los hombres, y no es así. Entonces, yo siempre llamaría a ponderar, porque si hablamos de agenda ideológica, bueno, el conservadurismo extremo también es una agenda ideológica. Entonces, aquí siempre hay que ser bien, creo yo, no le estoy diciendo a él, para que no se le haga un llamado al presidente electo a ser ponderado, sino que a la gente que está escuchando estos debates a tener ojo, ¿no? Con lo que a veces se pretende instalar o negar en esta idea de combatir los ismos como un mono de paja que se construye para negar a los otros. ¿Esa batalla cultural, denominada batalla cultural, es real o retórica en nuestro país? Yo creo que, o sea, sí es real en nuestro país y en la región y en el mundo. La batalla de las ideas tiene efecto al final, concretos en las agendas de políticas públicas. Por ejemplo, cuando se niega la crisis medioambiental. Ahí hay sectores que están haciendo una batalla cultural, ¿no? Que esto es una mentira, es como pintarle un poco la teoría de la conspiración, que la crisis climática no existió, nunca ha existido, y sin embargo, los hechos estamos viendo los efectos del cambio climático, los incendios que están desatados cada vez más, son más fuertes, no solamente en Chile, en el mundo, que obviamente los inician también los seres humanos, pero hay condiciones climáticas que favorecen la propagación de los incendios. Entonces, o por ejemplo la negación de las vacunas, en su momento que tuvo efectos también para enfrentar la pandemia, ¿no? En redes sociales veíamos, como se decía incluso por algunos mandatarios, que para combatir el COVID había que inyectarse cloro, ¿no? O que no había, o las vacunas no servían. Eso tiene efectos concretos en la vida de las personas, porque si hay alguien que cree eso y termina negando la vacuna o inyectándose cloro, pone en riesgo su vida y la de otros. Entonces, yo creo que las batallas culturales que se están dando o que está dando la ultraderecha en el mundo tienen efectos concretos en la vida material de las personas al final. Ministra, ¿el clima de acusaciones de amarre que se ha dado, usted cree que puede afectar el proceso de transición, de que sea ordenado? Se ha visto bien friccionado las últimas semanas por estas acusaciones
por lo del proyecto de reajuste al sector público, luego por la presentación de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, han acusado al gobierno de amarres. ¿Eso podría afectar el proceso de transición igual? ¿O el clima al menos previo? Sí, yo creo que ahí la oposición encontró como un concepto muy pop para instalar la idea de que el gobierno cualquier cosa que hiciera va a ser un amarre. Entonces, en el fondo era como una invitación permanente a no legislar, a no gobernar, y eso nosotros no lo podemos permitir. Entonces, surgió con el tema del reajuste del sector público, pero hoy día se plantea en torno a la candidatura de Michelle Bachelet, se ha planteado casi como también en torno a la discusión de sala cuna. No avancen en sala cuna, lo vamos a hacer nosotros. Y una cosa es el traspaso administrativo republicano que estamos tratando de hacer y otra cosa es negar el tener agenda de trabajo y tener posición política como gobierno, porque a el sector que va a gobernar desde el 11 de marzo no le gusta. Y yo creo que eso no es algo adecuado, ¿no? Pero además es bien irónico porque yo lo ponía en mis redes sociales, había una persona que hacía un recuerdo de cómo la derecha en su momento defendía a los funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera a propósito de las desvinculaciones que hizo el gobierno entrante de otro signo político, Michelle Bachelet en ese entonces, y los defendía, a diferencia ahora que dice como hay que desvincular a todos porque si no es un amarre. Bueno, son ironías de la vida. Yo creo que es bueno tener memoria, porque así uno entiende por qué a veces es poco creíble que se catalogue como amarre el defender la función pública. Además, cuando nuestro propio gobierno ha dicho que una cosa es defender la función pública y otra cosa es decirle a todos los asesores de confianza que a partir del 11 de marzo se tienen que ir. Bueno, son esas cosas que uno es importante poner sobre la mesa como modo de memoria histórica. Ministra, bueno, estamos terminando, pero no quiero dejar pasar un tema que es importante y saber su opinión acerca de la gravedad de la denuncia presentada por la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, quien afirmó que bandas narcotraficantes ofrecieron 100 millones de pesos por su asesinato. ¿Cómo toman eso desde el gobierno y qué medidas se toman también, la evaluación que hace ustedes? Bueno, muy grave, ¿no? Y hemos tenido otros casos de alcaldes con amenaza de grupos delictuales y que han requerido y han contado también con la disposición de apoyo, de refuerzo de seguridad por parte de nosotros como gobierno, entendiendo que el Ministerio del Interior antes, ahora el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con las policías para poder acompañar a la función pública que ejercen ellos y no permitir que esto signifique un amedrentamiento, o sea, para proteger su seguridad, pero también para lograr que se puedan seguir desplegando en el ejercicio de su función como alcaldes que tienen una gestión importante en los territorios. Y esto además se suma a la gravedad que es una alcaldesa que está embarazada, que está viviendo un proceso de gestación, que entiendo que le queda muy poco también con 8 meses le queda muy poco para su parto y la protección que requiere en su calidad de mujer gestante también es importante. Va a tener, entiendo, una reunión con el ministro de Seguridad Pública. Ella entiendo que está con una protección y toda la disposición para los refuerzos que requieren. Además, estas amenazas creo que vienen desde antes, ¿no? No son nuevas, ya entiendo que las hizo más públicas ahora. Sí. Pero bueno, son alcaldes y alcaldesas que han tenido además un compromiso muy importante en la recuperación de barrios, en combatir el narcotráfico, en combatir el crimen organizado en sus comunas y que lamentablemente por eso están sufriendo también amenazas. Entonces, con mayor razón, porque son colaboradores en la agenda de seguridad, requieren una atención y preocupación especial también de nuestro gobierno. Ministra Camila Vallejo, ministra secretaria general de Gobierno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. No lo olvidemos, a propósito, no son solo los alcaldes, tenemos un proyecto de ley para proteger a dirigentes sociales ante las amenazas de este tipo también, que está, si mal no recuerdo, en segundo trámite en el Senado. Así que también es otro de los proyectos que queremos seguir empujando como gobierno. Ministra Camila Vallejo, le queremos agradecer. ¿Va a descansar después del 11 de marzo algo, no? Eso espero. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, es que no he tenido pausa real desde el 2011, más o menos. He estado unas buenas vacaciones. Y sobre todo estar en familia. Sí. Ya tengo una hija de 12, un bebé de un poquito más de un año ya. Recién cumplió un año y esperaría poder tener un tiempo más en familia.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, a quien le agradecemos por haber estado acá en CNN Chile Radio. Que esté muy bien, ministra. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Que tengan un